Este año, como en ediciones anteriores, cada mesa lleva un título. Seguramente la conversación tienda hacia esa temática, pero es verdad que hemos querido mantener una diversidad de perfiles en cada mesa para que la conversación sea más nutrida y nos regale más puntos de vista. Así que esta primera conversación lleva por título Mirar con edad, imaginarios de una nueva longevidad. Si os parece, os presento brevemente y os lanzo ya el primer dardo, ¿vale? Bueno, Ana Freixas es gerontóloga feminista. Ella es expertísima en mujeres de envejecimiento, ha escrito varios libros, Sin reglas, Nuestra menopausia, ¿verdad? El último es Yo vieja, donde haces una reflexión sobre los derechos humanos en la vejez, siempre desde la perspectiva de género y de la vejez femenina. Benvinguda, vens de Barna, benvinguda. Ana, bueno, voy por orden tal y como estáis sentados. Yanira Aranda Rubio viene como representante del ámbito médico. Ella es médica geriatra en el Hospital Universitario Central de la Cruz Roja, aquí en Madrid. Es miembro de la Comisión de Humanización y Calidad Percibida. Tiene un máster en cuidados paliativos y bueno, pues siempre nos gusta aquí tener representado, por supuesto, al sector sanitario. Bienvenida, Yanira. Alberto Fesser es presidente de La Fábrica. Quien quiera que venga del sector cultural sabe que es La Fábrica, una empresa que desde hace 30 años pues, promueve proyectos culturales de primerísimo nivel, exposiciones, bueno, Foto España, Festival Eñe, No Todo Film, etcétera. También fundasteis más recientemente la Fundación Contemporánea, que muestra vuestra preocupación por el sector cultural desde el punto de vista del profesional, ¿no? del sector. Tenemos después a Claudia Bilbao, que es voluntaria de la Fundación Grandes Amigos, que trabaja para mejorar el bienestar de las personas mayores tejiendo redes sociales de las analógicas. Y entre otras actividades, en Grandes Amigos, Claudia coordina una vez al mes una experiencia, aquí cruzamos con el tema cultural, una experiencia en colaboración con la Fundación Amigos del Museo del Prado. Y en el otro extremo tendremos a Fernando Giraldez, que es catedrático emérito de la Universidad Pompeu Fabra. Nosotros nos gusta poner un neurocientífico en nuestras vidas, así que estás aquí por eso. Él es experto en neurociencias. Tu campo de investigación, Fernando, pues abarca los sentidos, ¿verdad?, su fisiología y la percepción estética. Y has publicado recientemente el libro interesantísimo Un neurocientífico en el Museo del Prado. Así que, bueno, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí. Os disparo ya pues, la primera pregunta, que en realidad es la misma que vamos a realizar a todos los participantes de esta jornada, con la intención pues, de que cada una responda pues, con los matices que su campo de experiencia le brinda, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo creéis que pueden las artes, tanto desde la práctica artística en primera persona, desde una práctica activa, como desde el consumo, es decir, como del disfrute como espectador, ayudar a vivir mejor estas etapas avanzadas de la vida? Y os lanzamos esta pregunta pensando tanto desde el punto de vista de prevención, es decir, los años previos a ese momento de hacerse mayor, lo que nos pueden ayudar a prevenir, pero también como una herramienta que pueda ofrecer beneficios terapéuticos una vez llegadas a esas edades avanzadas. Si queréis, vamos por orden. No sé si, Ana, ¿quieres empezar o hay alguien que ya tenga ganas de responder? ¿No les apetece? Venga, Ana. Pues, ¿sí? Como queráis. Bueno, yo soy muy peligrosa, ya lo sabes. Bueno, empezamos con el peligro, bueno, nos gusta. Yo estaba escuchando y viendo, ¿no? Porque muy bien tampoco sabía de qué iba a poder hablar.
Yo creo que para mí, bueno, por de pronto el señor que ha hablado de la Thyssen pues ha dicho tres cosas: el edadismo, la soledad no deseada y el deterioro cognitivo. Ha sido bastante triste porque creo que envejecer es más que esto, ¿no? Es decir, que ver la vejez como esto, pues la verdad que no nos apetece mucho. Porque no es así, porque no es forzosamente el deterioro cognitivo, los hay con 13 años que vaya como están. O sea que no. Y entonces creo que las artes, o sea, las viejas de hoy y los viejos de hoy no somos los viejos de hace 60 años. Entonces yo creo que, por ejemplo, cuando pasan las imágenes de la vejez en las artes, son muy deprimentes, son muy poco reales. Es decir, no te invitan, no es una invitación a una forma de vivir. Entonces yo creo que la gran transformación del arte en toda su forma tiene que pasar por reflejar una vejez que invite a la vida, que muestre las viejas y los viejos de hoy cómo somos. Porque si tú te sientas a mirar y ves pasar las viejas, yo tengo casi 80, la otra tal, pues no somos esas imágenes que hay, ¿no? No somos esas viejecitas del moñito y tal. Entonces yo creo que porque somos consumidoras de cultura. Tú vas a cualquier sitio y las consumidoras de cultura somos las personas mayores, es decir, hombres y mujeres mayores. Yo, por ejemplo, me sorprendió cuando en Documenta, en Kassel, un año, me observé por primera vez que los viejos y las viejas no teníamos descuento. Y pensé, ¿cómo? Las viejas no tienen descuento. Y claro, no tienen descuento porque son la clientela fija. Estos van y por lo tanto a estos no les rebajan nada. A los jóvenes les rebajan para que vayan. Me parece muy bien, vamos, que no tengo nada. Pero evidentemente somos el sostén de la cultura. Y somos y tenemos conocimiento y tenemos cultura y tenemos visión crítica. Por lo tanto, lo que nos ofrecen las artes no globalmente, pero hay movimiento, o sea, hay gente que está mostrando otro arte, pero las instituciones igual no se atreven a mostrarlo, porque cuerpos de viejas con las tetas por el suelo y los huevos de los hombres también y no sé qué, pues eso como que parece no artístico, pero y sí, una tía con las tetas por aquí. Bueno, pues no, o sea, las tetas y las partes vuestras están en cada momento en su sitio, en cada momento. Entonces, ¿por qué esto no es arte? ¿Por qué esto no se muestra? ¿Por qué mi cuerpo es menos bonito que el de aquella persona que tiene? Es decir, ¿quién ha dicho que la belleza es una norma de 20 años? Por lo tanto, yo creo que incorporar un criterio amplio de belleza y de arte, incorporando a la gente que está haciendo arte. Hay gente que está haciendo arte en el que yo me puedo ver identificada. No porque tengo 80 años tengo que ser así. Es decir, no, o sea, tengo 80 años y tengo una cabecita y todavía funciona, ¿no? Estupendo. Bueno, me encanta empezar con esta energía. Hemos hecho como acelerado de 0 a 100 en un minuto. Y, claro, y me has hecho pensar pues, en el San Jerónimo penitente que hemos modificado en nuestra exposición, que en el lugar de la calavera pues, está sosteniendo una kettlebell, ¿no? Sí. Así que ese cambio de imaginario es del que hablas también. Yanira. Total, yo quería empezar dándoles las gracias a vosotros, Marta, Iván y Juan Alberto, porque aparte de dar visibilidad en estas jornadas, el trabajo diario que hacéis es de verdad encomiable, así que muchísimas gracias. Y por mi parte al Museo Thyssen, porque más que un museo para mí es un refugio a nivel personal, así que muchísimas gracias a ambos. Yo soy médica geriatra y mi trabajo sobre todo está basado en una valoración integral del paciente. Me preocupa la enfermedad, pero también me preocupa su esfera mental, su esfera sobre todo anímica, su funcionalidad, si es autónomo, si no, en qué puede aportar en ese aspecto y el soporte también social.
todo lo que dice Ana, desde luego lo firmo yo también, y aparte aprovechar estas jornadas para recordar que envejecer no es lo mismo que enfermar, no es un sinónimo, y con eso tenemos que tenerlo claro ya desde, ya que ya somos mayorcitos como sociedad, para incluirlo en nuestras prácticas diarias. Y como decía Charo, ¿a qué me refiero a las prácticas diarias? Pues yo, por ejemplo, como médica, si viene un paciente a mi consulta de 85 años, por poner una edad cronológica, algo que sabemos que tiene repercusión para el biológico, no hay 85 años iguales, y dice al doctor, pues es que mire doctor, es que me duele mucho esta pierna, no sé qué hacer con ella. Y ese doctor, por un ejemplo, le contesta, bueno, este dolor puede ser debido a su avanzada edad. Pues es que mi paciente a día de hoy le va a contestar sí, pero es que la otra pierna tiene la misma edad y no me duele. O sea, son cosas que tenemos interiorizadísimas. Bueno, pues yo a mi consulta con 85 años tengo que vivir con dolor y estamos muy lejos de tener esas situaciones, sobre todo con los avances de la medicina que existen ahora. Luego también arte y salud, ¿no? Por un poquito hablar de mi ámbito. En estas valoraciones holísticas que hacemos a los pacientes de los servicios de geriatría, que es un poco mi parte, sí que es cierto que cuando vemos a un paciente, hablamos de su enfermedad, qué necesita, le ponemos un antibiótico y eso sería como la primera escala de necesidades, ¿no? Como la primera base de la pirámide. Pero no es una enfermedad, no es un paciente, es una persona. Y si ahondamos un poco más, tenemos que llegar a unos niveles superiores de autorrealización, de sobre todo autoestima, que no se llegan con pastillas orales, que no se llegan con tratamientos intravenosos, y yo creo que el arte, por toda la evidencia científica que ya existe, no es algo que estemos aquí contando nuevo, lo que decía Juan Alberto es verdad, la OMS ya desde 2019 hace un informe que contiene más de 900 artículos científicos me refiero a ensayos clínicos aleatorizados, igual que el tratamiento de la hipertensión, el tratamiento de las últimas quimioterapias, la misma evidencia científica que nos avala el hecho de que prescribir arte no tiene ningún efecto secundario y además lo que estábamos hablando te ayuda en una cosa también fundamental en la vida, que es tener un propósito. ¿Por qué me levanto yo por la mañana? ¿Qué es lo que me mueve y qué es lo que me motiva? Y sí que es verdad que el arte es individualizado, no todo el mundo vamos a pintar, no todo el mundo a lo mejor nos gusta la fotografía, pero sí que a nivel individualizado yo creo que es una herramienta que cada vez más debemos de usar, porque es que así es lo que nos avala la ciencia y además es una cosa que también nos ayuda a crear. Solo por poner un último ejemplo, quizás algo más práctico para que sea visual, hay una enfermedad que no sé si la conocéis que se llama EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El paciente con más edad tiene más probabilidades de tenerla y sobre todo si ha fumado. Bueno, en este tipo de enfermedades nos cuesta respirar y entonces a veces se receta un tratamiento que es hacer una rehabilitación respiratoria y eso es que cogemos un espirómetro y vamos moviendo unas bolitas y bueno, sí que nos cura, pero fijaros en PubMed, que es una página web donde nos ayuda a ver las últimas novedades científicas, etcétera, ya hay más de 10 artículos que nos avalan que, por ejemplo, instruirnos en instrumentos de viento, por ejemplo, nos permite hacer la misma ejercicio respiratorio, pero vives tu enfermedad crónica, acordaros de la C de POC, que es para toda la vida, es rápido decirlo, pero difícil vivirlo de otra manera. Esa enfermedad que va a convivir contigo no es lo mismo en un entorno aséptico, como puede ser la sala de espera, con un cartel solo de se roga silencio, o gracias a vosotros. Yo, por ejemplo, en mi hospital tengo la exposición de Goya en el hospital y sí que veo cómo cambia la experiencia del paciente, de las familias y los cuidadores que están esperando en sala de esperas. Ya no son asépticas, ya ven escenas conocidas y es otro entorno que también tenemos que cuidar y puede pasar desapercibido. Por lo tanto, yo a favor absoluto del arte en la salud. Muchísimas gracias. Alberto. Hola, buenos días. Bueno, mi entorno profesional es el de la cultura, precisamente. Entonces, desde dentro del sector, pensando un poco en el tema de hoy, creo que es un sector donde hay muchas oportunidades para desarrollar esta gran aportación que vamos a hacer a la salud desde la cultura y las artes. Si imaginamos el sector cultural como una cadena, en un extremo están los creadores, los que producen la cultura, en el otro extremo estarían los consumidores, los públicos,
Y todo en medio de la cadena están toda esa enorme variedad de profesionales, de actividades que tienen por misión acercar la cultura de los creadores al público, ¿no? Bueno, en el primer extremo, el de los creadores, ya en su presentación, Charo Otegui nos ha puesto unos muy buenos ejemplos de cómo los creadores no se jubilan, ¿no? Nos ha dicho con nombres propios que artistas, cineastas, escritores, músicos de más de 80 y más de 90 años siguen creando y en plena forma, ¿no? Pero también en los otros eslabones de esa cadena, los directores, los productores, los editores, los galeristas, los directores de museos, de centros, bueno, pues son profesiones donde es habitual rebasar la edad de jubilación y seguir activos con muchos más años. Y qué decir del lado de los públicos, también se ha apuntado ya, ¿no? Donde, bueno, pues fijaros, en tantos años hablando con tantos responsables de tantos proyectos e instituciones culturales, cuando se aborda el tema del público y qué problemas o qué dificultades puede haber, seguramente yo he oído muchísimas más veces tenemos dificultad para llegar al público joven, estamos perdiendo a los jóvenes, no enganchamos con los jóvenes, algo está cambiando en la manera en que tenemos que dirigirnos a los jóvenes, muchas más veces que con los mayores, que como decía Ana, seguramente somos un público cautivo para la cultura y efectivamente no nos tienen que hacer descuento porque cuentan con nosotros en todo caso, ¿no? Entonces, bueno, pues es una gran oportunidad y visto desde dentro del sector, pues sin duda la cultura beneficia seriamente la salud, que es el lema de esta jornada, ¿no? No quiero ser triunfalista desde el sector, también como sector de actividad, pues seguramente tenemos cosas en las que reflexionar, cosas que mejorar, cosas que aportar, pero desde luego son desde la oportunidad de contribuir a todo esto. Gracias, Claudia. Buenos días, mi nombre es Claudia Bilbao, soy voluntaria de Grandes Amigos y hoy he sido invitada, agradezco en nombre de la institución esta oportunidad. Y como voluntaria nosotros trabajamos en un programa muy interesante a través de los amigos del Museo del Prado, llevar el Museo del Prado en este caso a las residencias. Tenemos una experiencia piloto en la residencia Goya que ha tenido un éxito absoluto. Yo tengo una visión más alentadora, por decirlo de alguna manera, respecto a los adultos mayores, a la cultura, a la participación. La organización donde estamos, la Fundación de Grandes Amigos, tiene más de un programa cultural. Participamos con los vecinos en visitas a museos, a exposiciones, eventos culturales, eventos musicales, y la aceptación de nuestros amigos mayores, no le decimos ni grandes, ni chicos, ni nada, porque voluntarios, tenemos voluntarios de todas las edades, y nos dirigimos a nuestros grandes amigos y verdaderamente siempre hay una aceptación extraordinaria. Respecto a la cultura y a esta experiencia que hemos tenido, invitamos también al Museo Thyssen si quisiera participar también en el programa. Nos encantaría, por supuesto, tanto en que los adultos participaran de alguna exposición como llevar el propio museo a la residencia o a las residencias. Y la participación de nuestros amigos mayores es absolutamente enriquecedora desde todo punto de vista. Nosotros solamente somos un vínculo entre la cultura o la obra que presentamos y su propia experiencia. El Museo del Prado, como todos los museos que tiene y que ofrece la Ciudad de Madrid, han sido muy visitados. ¿Quién no ha ido una, dos, tres, muchísimas veces a todos estos museos? De manera que la selección de obras que nosotros presentamos, todas han sido vistas en vivo.
pero el aporte personal que los adultos mayores, nuestros amigos mayores, nos hacen a la exposición que nosotros le presentamos, quién es el artista, qué momento cultural representa, bueno, hechos conocidos, artistas más o menos conocidos, ellos nos enriquecen desde su propia perspectiva, asociándolo con eventos personales, asociándolo con eventos familiares, traen a sus memorias acontecimientos de la infancia. Yo creo que la conexión entre la cultura y la edad es tan importante a cualquier edad. Hoy estamos hablando de adultos mayores, veo en el público poca juventud, yo creo que hubiera sido muy interesante este aporte, vincularlo con la gente más joven, porque la gente joven, yo tengo hijos jóvenes, cuando tenemos 20, 30 años pensamos que nunca vamos a llegar a ser adultos mayores. La verdad que se llega y hay que cuidar cómo se llega, no que se llegue. Llegar, llegamos todos. El hecho es cómo llegamos a una cierta edad. Entonces, esta fórmula de contribución que hace la ciencia, que hace la cultura, que hace la sociedad, que hacen las familias, que hacen los amigos, tiene mucho que ver con la calidad de vida a la cual llegamos cuando ya tenemos una cierta edad. A veces la marginación que se ve en la sociedad está más dada por las circunstancias que por la sociedad en sí. Yo veo en otras sociedades donde la inserción laboral de gente superior a los 70 es altísima. Si el hecho de decirnos a los 65 dejamos nuestra actividad activa laboral, también limita. Sí nos da una gran oportunidad, hacer todo aquello que no hemos podido hacer por circunstancias laborales, familiares, económicas o lo que sea. Y por eso adhiero a esta gran oportunidad que nos presenta ser adultos mayores, para atrevernos a hacer cosas que no hemos podido hacer o que no hemos tenido la oportunidad de hacer cuando jóvenes. No es la edad lo que nos limita, es que no nos presenten oportunidades. El ser humano está lleno de oportunidades. Hay que ofrecérselas y la adhesión es 100% positiva. De manera que mi visión es absolutamente positiva hacia esta etapa de la vida y la cultura, el arte, la sociedad, todos en su conjunto, creo que contribuimos a que esta etapa sea mucho más rica y mucho más confortable psíquica y físicamente. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Fernando. Gracias. Está encendido, ¿no? Sí. Muchas gracias. No sé si mi presencia aquí es por mi... Cambia de micro, si no... ¿Hola? Ahora. Sí, decía que no sabía si mi presencia aquí es por mi condición de neurocientífico y por poder aportar algo, o por mi provecta edad, ¿no? Yo creo que aquí, en esta y otras sesiones, yo creo que se van a escuchar muchas visiones y perspectivas interesantes de gente que está con las manos en la masa, que es gente que está haciendo en intervenciones y son los que realmente conocen del asunto, ¿no? Quizá lo que yo puedo aportar aquí es pues dar una idea del contorno, ¿no? De lo que es biológicamente envejecer y contestaré a la pregunta original, si hay evidencia, ¿no? De que involucrarse en las artes, participando o disfrutando de ellas, tiene beneficios. Adelantando, como ya ha dicho Yanira, que sí, o sea que esta parte la tenemos bien. Podemos después discutir los pormenores de este tipo de análisis, estudios y un poco la especificidad del asunto, pero esto es otra cuestión. No, yo querría comentar
Entonces, al respecto de esto, que el envejecimiento, digamos, la longevidad, es un privilegio biológico realmente. No en este sentido valorativo o social para nosotros, es que realmente en el mundo de los animales la extensión de la vida no es frecuente. O sea, extender la vida tantos años, en un periodo, tantos ciclos después del periodo reproductivo no es una cosa frecuente. Y posiblemente esto no es otra cosa que la base de la cultura. La base de la cultura está en poder extender los tiempos y consolidar el conocimiento acumulado. O sea que en ese sentido es, como ya digo, un privilegio biológico. Desde el punto de vista biológico también, técnicamente, y esto es para los jóvenes, que hay algunos por ahí, pero para que no se nos venga muy arriba, el envejecimiento realmente empieza a los 21 años. ¿A los? 21 años. O sea, todos los procesos metabólicos, las razones que nos hacen envejecer, eso a partir de los 21 años empieza a funcionar. Es en casi todas las especies animales, además, ocurre que llegado al punto de capacidad reproductiva máxima, a partir de ahí empiezan a acumularse errores, hay muchos detalles técnicos que se conocen bien. O sea que es verdad, hablar de deterioro es quizá peyorativo, pero hay cambios metabólicos, moleculares en el DNA que ocurren, empiezan a suceder a partir de los 21, se van acumulando y se van acumulando hasta la... Bueno, dicho esto, como digamos condiciones así de contorno, ¿no? Por ponerlo por hacer una primera así, observación general, como decía antes, sí, casi todos los estudios que se han hecho sobre los efectos de las artes sobre la salud en general son positivos, casi todos cuentan cosas buenas. Claro, tampoco hay que crecerse mucho con esto, porque es difícil analizar lo que pasa. Los estudios normalmente tampoco son fáciles de hacer, no se sabe muy bien qué se mide. Y después hay algo que realmente es uno de los grandes potenciales del arte. El arte es enormemente flexible, técnica y socialmente. ¿A qué me refiero con esto? El disfrute o el ejercicio, la práctica del arte puede ir desde ir con los amigos a un concierto de Rafael hasta tocar un cuarteto de cuerdas con los amigos. Entonces, es una variación enorme. Esa variación enorme quiere decir que también cruza con la enorme variación en la socialización que tiene el arte, que también es un componente muy importante en muchas de las intervenciones que se hacen, ¿no? Todo eso se sabe que favorece el estado general, digamos, y la salud. Pero ya digo, podemos estar hablando de cosas muy diferentes. Y quizá, por último, solamente señalar que en general, los beneficios para la salud vienen de dos grandes formas de vivir. Una es el deporte y otra es comer la mitad. Entonces, las dos cosas tienen sus matizaciones. Por deporte entiendo el deporte físico y mental. O sea, el arte es un deporte mental. La música, por ejemplo, o las artes plásticas, son ejercitar los sentidos, darles juego, darles carrete, con más o menos elaboración, pero es darles carrete. Y lo de comer la mitad también aplica. Eso no quiere decir comer raro, no quiere decir hacer cosas raras, quiere decir comer menos. Y entonces, entre esas dos cosas, normalmente, claro, el arte entra ahí como de forma natural, porque el arte es un deporte mental y el arte además es un ejercicio intelectual que está haciendo que nuestras neuronas mantengan sus conexiones hasta... Y tampoco da de comer. Y tampoco... Bueno, exactamente. Sí, claro, ahora te paso, porque voy a sacar el tema Es de la un punto curiosidad estupendo, también. porque Ahora nada de te paso. comer
Y además puede, el arte físico además, el arte puede además permitir comer más, porque uno gasta más. O sea pero bueno, el arte es verdad, el arte tiene esta gran potencialidad. Pues nada más, yo creo que de entrada no me quiero decir nada. Bueno, yo quería comentar una cosa que hay una escritora que se llama Caroline Heilbrunn y ella dice, el tema de la vejez, no, lo importante no es tener tiempo, sino tener tema. Entonces creo que esto como que resume mucho nuestra sesión, ¿no? Es decir, en qué medida la cultura es lo que nos da tema, ¿no? Bueno, tema de todo tipo, cultura visual, cultura, arte de todo tipo, el arte de la conversación, del paseo, del deporte, de la comida, de la música, de lo que sea. Entonces lo importante no es durar, sino cómo estamos y si tenemos tema para que por la mañana, cuando nos levantamos por la mañana, pues tenemos un motivo para vivir, ¿no? Un contenido, ¿no? Estás hablando también del contenido. Yo estaba recordando en la videollamada previa que tuvimos aquí, no estaba Fernando, pero yo creo que Fernando nos puede complementar también con su visión. Tú comentaste, Ana, un tema que yo creo que está, si rascamos un poquito en esa pregunta de qué tienen las artes para ofrecernos esa, no sé, esa capacidad de mantenernos bien, ¿no? Tú mencionaste un concepto que creo que es fundamental, que es el de la curiosidad, ¿no? Mantener la curiosidad, que al final es o curiosidad o deseo de aprender o de no dejar de aprender. A mí me gustaría que lo comentaseis también, Fernando, bueno, todos por supuesto, pero desde el punto de vista neurocientífico, ¿qué pasa en nuestro cerebro para que esa curiosidad que sea la gasolina, ¿no? que nos mantiene neuronalmente o mentalmente en buen estado, ¿no? Sí, yo creo que para mí, a veces mucha gente me pregunta, ¿cuándo uno es viejo? Yo siempre pienso que el día que perdemos la curiosidad, que no tenemos ganas de saber más cosas, de conocer, ahí empezamos a perder, ¿no? Yo comentaba ese día que tengo dos amigas que son súper mayores, tienen 96 y 98, y una me comentaba que estaba leyendo a Edgar Morin sobre el pensamiento complejo, ¿no? Y me dice, ¿lo conoces? Digo, sí, pero bueno, tiene 96 y está ahora leyendo a Edgar Morin, ¿no? O sea, quiere decir que, y la otra todas las mañanas se levanta y mira eso de Arte Hoy o una página que hay parecida y dice, porque habla de música, de tal. Es decir, cuando tú mantienes la curiosidad, estás en la vida y ya está. Y si tú observas la gente que se está yendo, lo primero que pierden es la motivación, la curiosidad, el hacer. Claro, ¿cómo funciona esto, Fernando, a nivel cerebral? Ahora, sí. En pocas palabras, el arte es un señuelo para los sentidos, es un acertijo. Entonces es un truco que siempre atraerá la atención y en cualquiera de sus formas o medidas. Ahí es donde está la gran... Y en cierto modo, en el fondo de esa atracción está la belleza. O sea, la belleza es algo... Claro, nosotros podemos pensar que la belleza está cuando los seres humanos aparecimos aquí y descubrimos que había cosas que tenía... Pero si uno va a la naturaleza, ve que hay cosas bellas que están mucho antes de que llegáramos nosotros. O sea, la belleza está incrustada en la evolución. Los animales se reconocen por patrones bellos. Esa no es otra forma de entender por qué está la belleza en las arañas o por qué tienen patrones tan complejos. O sea que la belleza, que es la que el arte está siempre rodeando para intentar transmitir, que está ligada a nuestras capacidades de percibir el mundo, es una atracción constante. Entonces, cuando me refería antes al ejercicio, el arte es un ejercicio que pone constantemente en tensión y genera la curiosidad, genera la atención de nuestros sentidos.
Ahí es donde está el truco, yo creo. Bueno, Claudia. Hago un comentario porque nosotros lo vivimos, digamos, en la práctica. Yo creo que esto de incentivar la curiosidad, la belleza, que termina siendo subjetiva. ¿Qué es la belleza? Sino algo subjetivo que tenemos en la mente de lo bello. Se ve en cualquier tipo de oferta que se pueda aportar, que se lleva a un grupo de adultos mayores, y la adhesión es absolutamente instantánea. Es decir, la mente, la propensión a despertar esa curiosidad, que a veces está un poquito dormida porque ya no están en actividad o lo que fuere, hace de que sea el disparador de todo lo que tienen guardado en su historial personal. Y el enriquecimiento a través de la cultura o a través de cualquier actividad, inclusive digo deportiva, y cuando digo deportiva, lo digo deportiva física, es decir, no sé, uno diría que una persona de arriba de los 80 no corre una maratón, sin embargo, lo hacen. Y tengo un ejemplo de personas que han empezado a nadar después de los 75 años, tienen más de 90 y tienen récord. De manera de que ni el deporte, ni el arte, ni ninguna circunstancia está limitada por la edad. Sencillamente el límite lo podemos poner desde lo personal, no, esto no es para mí, yo ya si no lo hice de joven ahora no lo voy a hacer. Creo que es solamente un impedimento mental que hay que desbloquear, y yo creo que cualquiera de los programas que puedan despertar o reactivar permitirse hacer cosas es lo que nos mantiene vivos, es lo que nos mantiene jóvenes. La juventud no está en el calendario, la juventud está en el alma, está en nuestra mente y en nuestros deseos de cada día hacer cosas nuevas. Bueno, yo creo que la juventud está hasta los 20 años, como ha dicho él, y luego estás bien, ¿no? O sea, yo creo que uno de los temas importantes que tenemos que arrancar de nuestra cabeza es la idea de lo joven como lo ideal, ¿no? Eso es una cosa absolutamente demoledora que nos hace polvo, y sobre todo a las mujeres. Entonces, nosotras no estamos jóvenes, estamos bien, ¿eh? Entonces, creo que esta es una de las grandes necesidades que tenemos en este momento, arrancar la idea de lo joven como lo correcto y entrar en el concepto de bienestar, etcétera, etcétera, y arrancar la idea de la joven. Seremos mucho más felices y menos enfermas. Claro, ahí subyace en realidad el concepto de edadismo, ¿no? Quiere decir que esa es la creencia que está por debajo de todo ello. Es que mientras te alegre que te digan no parece que tengas 80 años, estás muy joven. No estoy joven, estoy bien, me encuentro bien, me divierto, me gusta vivir, pero no estoy joven, porque fui joven, pero no lo soy. Sería un monstruo, la verdad. O sea, es verdad. Entonces, yo creo que una de las grandes necesidades que tenemos es el arrancar el concepto joven de nuestras cabezas y de nuestras bocas. Es cambiar esa connotación cultural que hemos asociado a la juventud, a la vejez, etc. Yo quería, si le ibas a pasar, bueno, no sé si Yanira, ¿o quiere hablar Alberto? Ah, ¿no? Yanira, porque yo quería también preguntarte, has mencionado brevemente la exposición que precisamente Cultura en Vena tiene en vuestro hospital, ¿verdad? De Goya en un hospital, esa exposición
bueno, que ha recorrido varios hospitales y quería preguntarte concretamente cómo ha sido la experiencia, cómo has vivido tú en los pacientes, las Sí. pacientes, las usuarias esta Pues vivencia. está siendo que aún está bastante enriquecedora. Solo por terminar tu pregunta anterior, yo creo que la curiosidad, la meta, es un factor protector para todo lo que te suceda. Y lo vemos tanto cuando uno padece una enfermedad como también en los cuidados paliativos. O sea, que no es una cosa a tener poco en cuenta, sino que desde luego yo abogo por promulgar totalmente las metas en los propósitos de los pacientes. Luego, la exposición de Goya en el hospital, en nuestro centro, está ubicada en el hospital de día, que es donde los pacientes van a hacer la terapia pues, después de una fractura de cadera, de algo que les ha acontecido, que no caminen tan bien como antes o que no se manejen en su vida diaria tan bien como lo hacían antes. Es una unidad de recuperación. Y además también en las consultas externas, donde está en la sala de espera. Entonces, están siendo enriquecedora por dos motivos, y dos motivos ninguno más importante que el otro, que a veces también se nos olvida. Primero, para los pacientes, lo están disfrutando, y la gente que hemos podido tener un feedback de ellos sí que es muy positivo, porque cambia el entorno que ven tantas veces, tantos a diarios, lo hacen más hogar. Y aparte, al haber elegido Goya, es un artista que conocen, que reconocen, La Pradera, son todos ambientes muchísimo más afables que no una pared aséptica que no te dice nada y que no te motiva. Y luego la segunda parte, pero que yo creo que no es menos importante, es para el propio personal sanitario, para los que trabajamos, porque trabajamos por y para ellos, también estamos muchas horas en ese entorno, y también el feedback ha sido muy positivo con el personal sanitario, que también tenemos que cuidarlo de vez en cuando. O sea, que yo creo que hay que promulgar estas actividades, y además porque también lo de que comentaba grandes amigos, hay muchas personas que se pueden desplazar a donde está el arte, pero hay otras personas que no. Entonces, todo lo que sea traer el arte a espacios donde no debería de por qué estarlo y democratizar estas medidas para que lleguen a un público mucho más amplio, yo creo que es muy beneficioso, y no es que es un gasto, yo lo veo más una inversión en salud. Muchas gracias. Alberto, ¿quieres añadir Sí. algo? Porque en unos minutitos vamos a pasar al otro protagonista, que es el público, para que os pregunten lo que deseen. Sí, dos conceptos que habéis mencionado que me han parecido especialmente interesantes: la curiosidad y la cultura, las artes como deporte, como ejercicio. Claro, cuando una persona mayor tiene curiosidad, tiene interés, viene a un museo a ver una exposición de la mano de una actividad programada que le va a explicar, que le va a exponer, que tiene tiempo para disfrutar, para conocer, para aprender, igual dedica 2 horas a esa actividad, lo que se lleva no es comparable a lo que se lleva otra persona que igual después de hacer 2 horas de cola delante de un museo, lo visita rápidamente, en 15 minutos ya se ha hecho el selfie delante del cuadro principal de ese museo que va a subir a las redes, y 10 minutos después ya está en el Primark, que es a lo que ha venido, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que las estadísticas culturales a veces son cifras. Tengo 1 millón de visitantes, tengo 100.000 visitantes, pero no es solo el número, sino lo que cada uno se lleva. Y eso, que ahora está muy de actualidad, porque es un tema que importa mucho a todo el sector cultural, que es el tema del impacto, que es precisamente esto mismo. ¿Qué se lleva cada uno de los públicos a los que llegamos? Es algo muy difícil de medir, pero es muy importante. Entonces, bueno, pues esa curiosidad fomenta el que te lleves más. Cuando hay personas mayores que vemos que obtienen mucho de la experiencia cultural, pues eso es lo que hay que fomentar en los demás que no están accediendo, ¿no? Y una manera puede ser el incentivar esa curiosidad. Me estaba acordando de una definición que vi hace unos años, yo creo que era del British Council, que definía su misión de una manera doble que me llamó la atención, porque empezaba diciendo: nuestra misión es asegurar que todo el mundo tiene la oportunidad de desarrollar su creatividad. Y la segunda es que todo el mundo tiene acceso a una oferta cultural diversa, de calidad, variada, tal. Pero ponía por delante el fomentar su creatividad. Es verdad que en el mundo cultural muchas veces hay una cierta discriminación y, oye, tú no eres artista, ¿eh? Los artistas son estos y tú eres el público, o tú eres el... Y entonces, bueno, está muy bien, esos son los artistas profesionales, los artistas con mayúsculas.
Pero está muy bien, y está muy bien que alguien como el British Council se ocupe de ponerlo por delante, el que fomentar esa curiosidad o ese ejercicio pasa no solo por aprender, por ver, por entender y por disfrutar, sino a veces también pasa por pintar, soplar o mancharse las manos de arcilla, que también está muy bien, sin pretensiones de ser el artista. Hace poco en Barcelona, visitando una exposición en el KBR, que es el Centro de Fotografía de la Fundación Mafre, vi un póster que me llamó mucho la atención, con una frase que decía, a ver si me acuerdo: ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Yo, toma, esto es para apuntárselo, Entonces, eso es lo que hay que incentivar, que sigamos haciendo cosas por primera vez a todas las edades, ¿no? Qué bien, qué pregunta tan maravillosa. Y es... Antes de pasar el micro al público, comentar, ahora también has lanzado alguna línea sobre, bueno, sobre clases, elitismo, y eso también, junto con el tema que ha mencionado Fernando, bueno, y vosotros, del ejercicio del deporte, en Cultura en Vena solemos hacer mucho trazar ese paralelismo, explicando que, bueno, que a principios del siglo XX el deporte era una cuestión de élites, ¿verdad? Solo, pues, practicaban ciertos deportes que además implicaba estar al aire libre, etcétera, pues las clases sociales más altas. Ahora esto se ha democratizado totalmente y todo el mundo ya sabemos, en teoría, que debemos realizar actividad física para cuidar nuestra salud. Y siempre defendemos que la cultura está siguiendo ese mismo proceso, es decir, ha pasado de ser algo disfrutado empezando a ser disfrutado solamente por las élites, pero ahora ya es totalmente democratizada y estamos en esa fase de demostrar que es beneficiosa para nuestra salud y al final, bueno, pues dentro de nada ya estamos viendo, ¿no?, que igual que uno sale a hacer footing, pues se irá al Prado, vendrá al Thyssen o a un concierto como una forma más de cuidar su salud. Creo que tenemos aquí un micro que puede viajar para quien quien quiera lanzar una pregunta a nuestros invitados. Queremos ver manos que se levantan. Aquí no hay expertos, Bueno, aquí vemos ya dos. Nuestra compañera María os acerca el micro. Bueno, aquí, primera fila. Estupendo. Hola, como hay muchas preguntas, voy a ser muy, muy breve, pero a mí me gustaría hacer una pregunta a Alberto sobre el tema de programar por edades o programar pensando en determinados públicos. Yo hace unos años me invitaron a una mesa redonda donde me decían cómo programar para personas mayores. Claro, le rompí la pregunta porque creo que no hay una programación propia para personas mayores. ¿Cómo veis esto desde esa otra parte de los programadores de productos culturales? ¿Realmente seguís pensando en públicos por género, sexo, edad, es decir... Claro que no. Es verdad que no toda la oferta cultural llega o está pensada, o por la naturaleza de lo que se trata, no llega al mismo público. No es lo mismo un festival de música electrónica que una exposición de Goya, seguramente. Pero es verdad que desde los programadores yo creo que cada vez más hay esa vocación de llegar a todos los públicos y hacer una oferta muy amplia y pensar dentro de cada programa, de cada actividad, pues cómo llegar a un público más joven, cómo llegar a un público mayor, cómo llegar a todos los públicos y aparecen conceptos como, por ejemplo, intergeneracional. Pues eso es muy interesante, ¿no? Cuando promueves una actividad donde por su naturaleza tienen que dialogar, pues jóvenes o escolares con mayores, o tienen que traer a sus abuelos, ese tipo de actividades que siempre funcionan muy bien, que siempre son muy bonitas y que siempre te quedas pensando cómo no lo hacemos siempre, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que hay esa preocupación y desde luego no pensar en el público por parcelas, porque cada uno somos una parcela, o sea, el público no existe, existimos cada uno de nosotros con nombre y apellidos. Entonces lo que hay que hacer es abrir y acoger a todos, ¿no? Muchas gracias. ¿Más preguntas por allí?
Vale. Hola, ¿qué tal? Buenos días y felicidades por esta iniciativa tan interesante. Mi nombre es Ángeles y yo quería hacer varias preguntas, no sé si podré a todo el mundo. Pero, Ana, a mí hay una cosa que me ha chocado muchísimo y es que ahora que luchamos tanto por el lenguaje feminista y para mayores, que usted haya utilizado la palabra viejo o vieja. Disculpa, ¿puedes elevar un pelín el tono de voz? El volumen, un poquitito. No, como- tú. Ah, vale. Tú, eso. Ahora que luchamos Gracias. tanto, precisamente, y se ha luchado tanto desde el movimiento feminista por el lenguaje, y se lucha también en el edadismo por el lenguaje, ¿por qué usted utiliza tanto la palabra viejo o vieja cuando es algo que se está desechando? En otro sentido, la sanidad, es para la otra compañera suya, es donde más se discrimina a las personas mayores. Estudios. ¿Cómo, perdón? En la sanidad, ¿Sí? que es casi donde más se discrimina a las personas mayores por cuando van a los médicos, lo ha explicado antes usted muy bien. Es que voy a hacer un recorrido, si no le importa rápido, y en relación a la cultura, Alberto, no solo la cultura es pintura y demás, es el cine, es el teatro donde las personas, actrices y demás, están totalmente discriminados, sobre todo las mujeres. Y bueno, ya me quedo ahí porque si no voy a ocupar mucho tiempo y tampoco quiero. Pero sí quiero decir una cosa y es que creo que hay que enseñarnos a que el edadismo no lo podemos practicar nosotros, porque nosotros somos muchas veces y nosotras las que lo practicamos. Y yo creo que es importante enseñar a la gente lo que es el edadismo. Gracias. Bien. Estupendo, pues si queréis, vamos por orden. Ana. Bueno, la palabra vieja o viejo significa que no te has muerto y que estás en un estadio del ciclo vital que se llama vejez, como en un tiempo se llamó adolescencia, edad adulta, mediana edad y vejez. Yo soy vieja, no soy adulta mayor, ni mujer madurita, ni nada, soy vieja. No quiere decir esto nada negativo, quiere decir que estoy en este estadio del ciclo vital. Lo que es edadismo es considerar que la palabra vieja es Negativa. estigmatizadora. Es que en tu mente tienes estigmatizada esta palabra. Pero esta palabra es una palabra del ciclo vital. Adolescencia, edad adulta, mediana edad y vejez. Yo era adolescente, fui no sé qué, fui mediana edad y ahora soy vieja. Entonces, cuanto más edulcoremos, o como se diga, la palabra, más edadismo estamos creando. Estamos creando edadismo tratando de considerar que la palabra vieja es un insulto o una forma tal, cuando en realidad ser viejo es una suerte, es que no te has las palmado por el camino. O sea que en principio yo creo que yo soy una vieja probo, me dedico a eso, y entonces yo me dedico de la misma manera que en otros momentos he tenido orgullo de lo que sea, en este momento pues estoy orgullo vieja y me gustaría que todas fuésemos, cuando yo a mis alumnas en el Pleistoceno les decía que no eran señoritas, cuando se convencieron de que eran señoras, se sintieron tan felices que entonces, que no había WhatsApps y cosas de estas, se mandaban cartas una a la otra poniendo señora Carolina López, señora Carmen García. Es decir, para orgullo de que no somos objetos en el mercado sexual, que es lo que quiere decir señorita. Bien, pues yo creo que en este momento ya somos muchas, de todas maneras, no soy solo yo. En este momento somos muchas las personas que nos dedicamos a trabajar por la libertad, para cuando tú seas vieja, seas feliz y estés ancha por la calle, porque te podrás llamar vieja sin sentir que te están insultando. Se están diciendo, qué suerte has tenido de que no te la has palmado por el camino. Perdone usted, ¿puedo contestarle? Porque ha hecho usted una... Es decir,
no palabra hablo de ti, vieja... hablo en general. No, la palabra vieja se Soy utiliza sorda, muy ¿eh? despectivamente. Soy orgullo sorda también. Con lo cual, usted lucha en ese sector, yo soy periodista y lucho en el otro, para que eso no se siga llamando a la gente vieja, porque creo que se utiliza muy mal esa palabra y de hecho hay glosarios donde esa palabra se desecha. Gracias. Bueno, yo creo que precisamente está Pero en el ir justamente cambiando, ¿no? se trata de ir cambiando. utilizando esta palabra de manera que Exacto. vaya perdiendo esta consideración. Exacto. Y Anira, muy rápidamente, Sí. si quieres contestar. Nada, te referías antes también al ámbito sanitario. Decirte que sí que a veces hay escenas pues algo cotidianas, ¿no? Por eso, por el lenguaje, que a veces es pues mejorable, etcétera. Sí que es verdad que yo como médica geriatra lucho contra ello diariamente. Si sigue viendo algo, yo creo que estamos evolucionando a mucho mejor y sí que es cierto que sobre todo a nivel de representación de los estudios, que quizás ahí también sabemos que antes el paciente más mayor estaba infrarrepresentado en los estudios, también el comité ético ahora mismo no te avala si no tienes un estrato de la población representativa de todo. Entonces yo creo que hay áreas de mejora, estamos en el camino, pero cada hora de mi jornada laboral lucharé para que no te sientas discriminada en ningún momento. Bueno, Alberto. Muy deprisa, como también me has mencionado, efectivamente. Yo decía que en el sector cultural, en general, no hay una gran discriminación por edad, sino que, por el contrario, se valora la experiencia y las vidas profesionales se prolongan. Pero no quería hacer triunfalismo, porque también hay casos en los que tenemos que mejorar y trabajar por ello. Y tú has puesto un ejemplo muy gráfico, las actrices, pues claro que sí, y muchos más, pues eso tenemos que hacer. Pues hasta aquí podemos leer. Hemos abierto algunos melones, ¿no? Y podíamos abrir muchos más. Vamos a seguir. Os queremos dar las gracias a todas y a todos por haber venido, por vuestro tiempo y vuestras reflexiones. Así que nada, os despedimos con un aplauso y seguimos.